A continuación, tendencias, alimentación saludable. Le damos la bienvenida a la disertante Magíster Marcela Leal, directora de la carrera de nutrición de UMAY, auspicia Universidad Maimónides. Muchas gracias y agradezco a Red Alimentaria por invitarme a compartir hoy con ustedes cuáles son los indicadores de salud y nutrición de nuestra población que van a influir directamente en las decisiones en cuanto a la formulación de alimentos y bebidas a nivel de la industria. Tenemos algunos estudios de mercado que no son más que los resúmenes de encuestas nacionales a una muestra suficientemente representativa que indican cuál es el perfil nutricional y de salud de nuestra población. Por ejemplo, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud presentada en el año 2019 y la encuesta mundial de salud escolar, la última versión de 2018. En la encuesta nacional de nutrición y salud se han presentado datos que han causado una gran preocupación en la comunidad profesional. Primero porque vemos que la prevalencia es muy grande, vemos que esta prevalencia es ascendente y vemos cómo en el grupo de menores de 5 años el sobrepeso es del 10% y la obesidad del 3.6%. En el rango etario de 5 a 17 años ya ese exceso de peso, que es la suma de sobrepeso más obesidad, llega al 41%, y en los adultos el exceso de peso casi el 68%. Es preocupante por varios motivos, por las consecuencias sociales, físicas, económicas obviamente, y también porque el porcentaje de éxito del tratamiento no llega al 25%. En la encuesta nacional de factores de riesgo que fue realizada a población adulta, el exceso de peso es del 66% y hay que considerar que los grupos sociales de menores ingresos son los que tienen los mayores índices de exceso de peso. Por ejemplo, la mayor prevalencia de obesidad se da en un 21% más en aquel quintil de la población que tiene ingresos más bajos. El escenario nos está planteando que este sobrepeso y la obesidad tiene una prevalencia con una tendencia ascendente. Por ejemplo, la encuesta nacional de factores de riesgo, realizada desde el año 2009, 2012, 2015, y la última versión muestra cómo la prevalencia ha ido en aumento en todos los grupos de edad, en todos los grupos sociales, y hay que tener en cuenta que hay una mayor cantidad de personas bajo línea de pobreza, con lo cual hay que prestar atención a los grupos de alta vulnerabilidad social. La actividad física es insuficiente, de hecho los indicadores de sedentarismo y de inactividad física han ido aumentando, y también un aumento significativo de la glucemia que se relaciona directamente con la diabetes. La última encuesta mostró el 9.8% de porcentaje de población con glucemia elevada, y en esta versión ya estamos en el 12.7%. Continúo describiendo el escenario. Vemos que el sobrepeso y la obesidad son las formas más frecuentes de malnutrición. La población puede estar malnutrida por déficit, hablamos de anemia, retraso del crecimiento, desnutrición agudo-crónica, o por exceso. Estamos viendo que a nivel mundial las formas más frecuentes de malnutrición son las que tienen que ver con el exceso. Este aumento también se vio que tiene concordancia, que acuerda con los datos presentados en la encuesta mundial de salud escolar. Ha habido, en cuanto al cambio en los parámetros alimentarios, un aumento del consumo de alimentos que tienen un gran valor energético y un bajo valor nutritivo, fundamentalmente alimentos a expensas de muchas grasas, azúcar y sal. Ha bajado drásticamente el consumo en nuestra población de frutas, en un estudio donde plantea cómo es la alimentación de los argentinos en los últimos 20 años. Vemos que las frutas han descendido, su consumo en un 40% y las hortalizas en un 21%. De hecho, el promedio diario nacional de porciones, que debería ser 5 porciones al día entre frutas y verduras, en nuestra población llega a solamente 2 porciones.
También hay un consumo elevado de gaseosas y jugos en polvo que se ha duplicado en estos últimos 20 años y le corresponde a Argentina ser el cuarto lugar de mayor consumo de azúcar en el mundo. En este momento estamos en un consumo diario de 150 gramos de azúcar por día por persona, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud son 5 gramos. En cuanto a sal, estamos también consumiendo en demasía 11 gramos diarios por día por persona, cuando la recomendación son 5 gramos. Y un dato interesante es que en esta encuesta nacional de factores de riesgo se evidencia que el 16% de nuestra población le agrega sal a la comida. Luego de la cocción y aún antes de haber probado el alimento ya están agregando sal. ¿Cuáles son los determinantes para que existan estos patrones alimentarios, estas prácticas alimentarias? Bueno, evidentemente el ingreso, y hemos visto que en estos últimos tiempos, por ejemplo, el precio de las frutas y las verduras ha aumentado mucho, las tradiciones culturales, el ritmo de vida donde obviamente COVID es un paréntesis, pero hay, porque en esta época la gente ha cocinado un poquito más, pero el ritmo de vida previo hacía que haya poca elaboración de comidas caseras y mucho consumo de delivery. Y la información disponible, esto sí es un determinante positivo, porque cada vez hay más información acerca de nutrientes que son saludables, de recetas saludables, hay toda una movida a ese respecto. Es muy interesante leer este documento, se los recomiendo, es el último informe de salud a nivel mundial, el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, la versión 2020 que muestra cuáles son las cifras hasta el año 2019, pero hacen una recomendación acerca de post-COVID, es decir, en este momento hay a nivel mundial 83 millones de personas que están en inseguridad alimentaria, que padecen hambre, y luego del COVID parecería que eso va a aumentar a casi 123 millones. Entonces, recomiendo este documento que tiene cifras muy interesantes que muestran estos indicadores de pobreza, cómo van a ser aún peores de aquí a futuro. Hay un documento muy interesante, Eat Lancet, que es una posición científica que muestra que una de las soluciones podrían ser aquellas dietas saludables que parten de sistemas alimentarios sostenibles. Es decir, que lo que se recomienda es duplicar el consumo mundial de frutas, vegetales, nueces, semillas y legumbres de aquí a futuro, cómo debemos reducir a la mitad el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar, y cómo la evidencia muestra que una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere buena salud y beneficios ambientales. Es por eso que las clásicas pirámides alimentarias han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y la última versión de una pirámide alimentaria y nutricional, que la pirámide es cuáles las recomendaciones que se le da a la población en un determinado país acerca de qué cantidades deberían estar consumiendo alimentos. Las últimas pirámides, como esta de la Fundación Dieta Mediterránea, y que hay países también como Alemania, Brasil, Qatar, que ya cuentan con estas pirámides en su población, donde nosotros lo que podemos ver es una base y un vértice, y a medida que nos acercamos al vértice es cuando tenemos que ir disminuyendo la cantidad de alimentos consumidos. Y en estas versiones sostenibles agregan una base donde podemos ver que existen recomendaciones acerca de la biodiversidad, la estacionalidad, productos tradicionales, locales y respetuosos con el medio ambiente, iniciativas como en España, kilómetro cero, es decir, que los alimentos no viajen más de un determinado lapso en cuanto a distancias, por eso se está recomendando el consumo local, el consumo de alimentos estacionales, porque tienen un mayor valor nutritivo, porque tienen, digamos, un menor costo. Actividades culinarias, ahí vemos una mesa con personas alrededor, es decir, favorecer que haya esa actividad culinaria, ese espacio para que la familia se siente a degustar un alimento. Actividad física, ¿sí?
ha ido descendiendo a lo largo de los años, como yo mencionaba, y se recomienda en una pirámide nutricional que también haya no solo alimentos saludables, sino actividad física, un descanso adecuado. Hay evidencia acerca de la crononutrición, el ritmo circadiano, es decir, que hay que respetar las horas de sueño. Todo este combo hace que una alimentación saludable también debe ser sostenible, debe ser respetuosa del medio ambiente. Y para ir terminando, no debemos dejar de pensar en cómo esta situación de pandemia y este COVID va a traer consecuencias de aquí a futuro. Primero que estamos repensando el concepto de salud. Ya somos conscientes de que podemos perder la salud en una situación como esta, por ejemplo. Entonces la población va a necesitar y va a exigir productos saludables, ¿sí? Comer más sano, cuidarse, cuidar la salud, cuidar lo que está comiendo. Van a tener mucha importancia aquellos productos o alimentos que sean diseñados para protegernos, para aumentar las defensas, todo lo que tiene que ver con la inmunidad, los productos nacionales, ¿sí? El comer local, como mencionaba, los envases sostenibles, que haya mayor vida útil digamos, en un envase, en un alimento que estoy consumiendo. Y básicamente la idea era plantear ante ustedes cuál es el escenario que muestran las últimas encuestas o estudios representativos de toda la población en cuanto a aquellas enfermedades, fundamentalmente las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, obesidad, hipertensión y dislipemia, están marcando un escenario en el cual la formulación de alimentos y bebidas debe estar en consonancia con estas necesidades y requerimientos de la población. Muchas gracias.